Marcos 9, 1 al 13, entonces vamos a estar viendo hoy, exponiendo. Y el título es A Él oíd. Escúchenle a Él, el título. Una de las doctrinas principales de nuestra fe, mis hermanos, es la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Él realmente tomó un cuerpo humano. Él realmente caminó como hombre sobre la tierra. Esa es una de las principales enseñanzas de la fe cristiana, que sabemos también que hay corrientes que contradicen eso y dicen, no, Jesús nunca estuvo, solo estuvo en espíritu, nunca en cuerpo. Él fue 100% hombre. La diferencia es que Él nunca pecó, mis hermanos, y tenía que ser alguien perfecto para que nosotros podamos tener un sustituto que nos pueda salvar. Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% hombre, 100% Dios. La semana pasada, el domingo, dije, ¿quién puede entender completamente ese concepto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos entender eso de que era 100% Dios y 100% hombre? Pero eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Jesús estuvo sujeto a las mismas leyes de crecimiento que tú y yo. Nació de una mujer, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sentía dolor, gozo, tristeza, pero Él nunca dejó de ser Dios. La gloria de Jesús, la gloria de su divinidad había quedado medio oculta temporalmente tras el velo de su carne. Con excepción del evento que vamos a ver en esta mañana en el capítulo 9, donde Él muestra un destello de lo que Él era realmente como Dios. Y lo primero que Marcos, el evangelista, hace es ubicar el evento en su contexto histórico, diciendo en el versículo 1, también les dijo, de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no morirá hasta que vea venir el reino de Dios con poder. ¿A quiénes se refería Jesús? Que algunos no iban a morir. Después dice, 6 días después, le tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Se refería a esos tres. Y los llevó aparte, solos en un monte alto. 6 días después de qué, hermanos? 6 días después de que Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan de las dos preguntas? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y la segunda pregunta era, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres lo que Israel había esperado por años, por miles, por cientos de años. Un momento después de esta declaración, ¿se acuerdan? Satanás estaba hablando a través de Pedro, tratando de incitar a Jesús de obtener la gloria, pero sin pasar por la cruz. Para Cristo, mis hermanos, eso era imposible. Era imposible. Él no podía salvar a nadie a menos que muriera en la cruz y resucitara al tercer día. No solamente que muriera, Él tenía que resucitar. Supongamos que Jesús hubiera muerto en la cruz y nunca resucitar. No nos hubiera servido de nada. Él tenía que morir y resucitar. Tenía que vencer la muerte. En otro sentido, es imposible también para nosotros querer obtener gloria, mis hermanos, querer llegar al cielo sin sufrimiento, sin cruz.
Dice en Hechos 14:22 que Pablo animaba a los discípulos diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Mis hermanos, eso es vital. Pablo dice a través de no pocas, no dice algunas tribulaciones, sino muchas tribulaciones. El siervo no es mayor que su Señor, así que si Cristo tuvo que pasar por la cruz, por el sufrimiento, ¿saben qué? Nosotros también. Volvamos al versículo 1 del capítulo 9, porque la declaración de Jesús ahí prepara el camino para la transfiguración. Cristo dice: algunos de los que estaban ahí no morirían antes de ver el reino de Dios venir en poder. Estos tres, Santiago, Pedro y Juan, iban a tener una probadita, un destello, un anticipo de la gloria venidera en Cristo que Él posee como Rey y que se va a manifestar plenamente, mis hermanos, cuando Él regrese en su segunda venida. Todos vamos a ver esa gloria cuando Él vuelva, para pagar a cada uno según sus obras, dice Mateo 16:27. Versículo 2 dice: 6 días después tomó a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Es una palabra griega que en nuestro español es la palabra metamorfosis. Es decir, que Jesucristo tuvo un cambio de forma. El evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Las mejores películas a estrenar siempre tiran un tráiler, ¿verdad? Tiran un adelanto de algunas escenas para atrapar nuestro interés y nuestra imaginación. Lo que Pedro, Santiago y Juan vieron esa noche fue un adelanto, fue un destello, un tráiler de la majestad y la gloria que Dios tiene en sí mismo. El Señor no quiso que esa noche hubiera más personas allí por varias razones. Primero, que la ley de Moisés decía que todo asunto debía ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Y segundo, estos 3 pertenecían al círculo íntimo de Jesús. Porque estos 3, mis hermanos, iban a tener un papel protagónico y crucial en el establecimiento de la primera iglesia. Por otro lado, si este evento hubiera sido público, la gente iba a reaccionar de una forma que Jesús no quería que reaccionen. El verso 9 dice: y descendiendo del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Volvamos ahí en el versículo 3. Dice: y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancos. Lo único que nos queda a nosotros cuando leemos el texto es usar nuestra imaginación, mis hermanos. Imagínense Jesús solo con estos 3 y de repente comienza a salir luz, un resplandor del cuerpo de Jesús. Esta escena que Marcos está describiendo acá es muy parecido a lo que había pasado con Moisés en Éxodo 24, cuando él va a hablar con Dios en el monte. Cuando él baja, dice que la gente no podía mirarle, porque Moisés comenzó a resplandecer el rostro. Era algo parecido a lo que le está pasando a Jesús acá. Estos 2 incidentes fueron muy similares, muy parecidos.
Pero hay una gran diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios como la luna refleja la luz del sol. Yo antes pensaba que la luna tenía luz propia, había sido no, ¿verdad? La luna refleja simplemente la luz del sol. No es luz propia la que tiene la luna. Y Moisés reflejaba la gloria de Dios después de bajar, de hablar con Dios. Pero en el caso de Jesús, Jesús mismo estaba reflejando su propia luz. Esa era la diferencia con Moisés y Jesús. En Mateo 17:2 dice que su rostro resplandeció como el sol. ¿Quién puede mirar al sol sin quedar ciego por lo menos un momento? Nadie, ¿verdad? Dice que su rostro resplandeció como el sol. Dice en Hebreos 1:3 también que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Eso fue precisamente lo que estos tres vieron esa noche. Pudieron ver unos segundos a Dios a través de Jesús. Más adelante, cuando Pedro escribe su carta, le dice a los lectores: nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y se estaba refiriendo a ese evento. Ahora, ¿por qué Jesús llevó solo a estos tres? ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de llevar solamente a estos tres? Algunos comentaristas dicen que era para confirmar y fortalecer la fe de ellos, que todavía no eran capaces de entender lo que 6 días antes Jesús les había dicho a ellos, que era necesario que el Mesías sufra y muera y resucite al tercer día. Ellos todavía no podían aceptar esto. Esto no les cuadraba, no tenía ningún sentido para ellos. Y es aquí que entra en escena 2 figuras más. Ya le vieron a Jesús ahí cuando estaba orando, resplandeciendo como el sol. Imagínense. De repente se añade a 2 personajes más al lado de Jesús. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Debemos suponer que los discípulos ya estaban bastante asustados en ese momento, ¿verdad? Ahora aparece Elías y aparece Moisés hablando con Jesús como si fuera la cosa más normal. Imagínense en un monte alto, los tres solos, viendo esta maravillosa escena. Jesús resplandeciendo como si fuera sol. 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, hablando con él. Y los 3 mirando lo que estaba pasando. Ahora la cuestión es, ¿por qué Moisés y Elías se apareció con Jesús? ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué no Daniel? ¿Por qué no Jeremías? ¿Por qué no Ezequiel, Abraham o David? ¿Por qué Elías y Moisés? Esto es importante entender, hermanos. Tenía que ser Moisés y Elías porque ellos representan las 2 grandes divisiones del Antiguo Testamento: la ley y los profetas. Porque fue a través de Moisés que Dios reveló la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Elías fue el primer profeta enviado por Dios para llamar a Israel al arrepentimiento y a la fe. Por eso estos 2 aparecieron junto a Jesús. Esto tenía un significado importantísimo. Y tanto la ley como los profetas apuntaban a Cristo. Lo que Moisés había escrito apuntaba a Cristo. Lo que Elías predicaba apuntaba a Cristo. Entonces, por eso tiene sentido que estos 2 aparecieran junto con Jesús en esta escena. Y hay una escena donde Jesús va caminando con los discípulos. Los discípulos estaban muy tristes en el camino de Emaús.
Dijeron, nosotros pensábamos que Jesús era el Salvador y al final murió y estábamos muy desanimados. Dice la Biblia que de repente Jesús se aparece en medio de ellos, comienza a caminar con ellos no se dan cuenta. Y le dice que comenzó a explicarle Jesús, comenzando con Moisés y los profetas, les declaraba que esto era necesario que ocurra. Esto era necesario que ocurra. Y para reforzar esta idea, también Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina de esta forma. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Antiguo Testamento concluye con un llamado a cumplir la ley de Moisés, que por cierto nunca pudieron cumplir, ni tampoco nosotros. También dice que enviaría a Elías, que ya había muerto hace 1000 años atrás. Dice, les voy a enviar a Elías antes de que venga el día del Señor. Y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista apareció un poco antes que Jesús tomara oficialmente su ministerio. Así que estos discípulos sabían que había una conexión entre Elías y la llegada del Mesías. Y todo esto estaba conectado al fin del mundo. Para ellos, el fin del mundo estaba cerca. De esta forma, en la mente de los discípulos, la presencia de Elías en el monte de la transfiguración solo podía significar una cosa: el reino de Dios está a punto de ser establecido en Jerusalén. Pero ellos pensaban que este reino iba a ser terrenal. Muchas veces ya explicamos eso. Ellos pensaban que este Mesías iba a venir a echar a los romanos, iba a poner ahí su rey o su reino en ese momento. Pero el reino que Dios estaba por inaugurar era un reino espiritual. Imaginamos que había mucha confusión en la mente de los discípulos. Era demasiado para ellos. Todavía no podían conectar los puntos. Elías ya apareció y el Mesías está hablando de morir. ¿No debería estar hablando de quiénes van a ser sus ministros en su gobierno? ¿No debería ser este momento y vivieron felices por siempre? Pero no, el Mesías está hablando de morir. El Mesías está hablando de derrota para ellos. Es en este contexto, en nuestro texto no aparece, pero en Lucas 9:31 dice que el tema que estaban hablando Moisés y Elías con Jesús, dice que hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Elías y Moisés hablan con Jesús. Ellos están mirando. Sigan imaginándose la escena. Elías y Moisés dicen a Jesús: tienes que ir a cumplir tu plan en Jerusalén. Hablaban de su partida. Y la palabra partida es la palabra éxodo en griego. Lo que Lucas dice es que Moisés y Elías le está diciendo a Jesús: tú eres el cumplimiento de aquel cordero que fue sacrificado antes del éxodo de Israel. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, antes de que Israel salga de Egipto, fue sacrificado un cordero. Y todos aquellos que pusieron la sangre del cordero en la puerta de su casa no fueron muertos por el ángel de la muerte. Lo que Elías y Moisés le está diciendo a Jesús: tú eres el cumplimiento de esa figura del Antiguo Testamento. Tú tienes que morir como cordero. Cuando Juan el Bautista ve llegando a Jesús para su bautismo, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero no solamente iba a cubrir el pecado,
sino que iba a quitar el pecado. Así que, mis hermanos, nuestros pecados no solamente fueron cubiertas, fueron sacadas, fueron quitadas. No había caso, no había un plan B para Jesús. Tenía que morir en la cruz. Él tenía que derramar sangre. Y dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es una ilusión para nosotros pretender que la vida cristiana sea color de rosas. Eso no habla la Biblia. Para ser el Salvador de todos, el Hijo de Dios, el inocente, el sin pecado, tenía que ser sacrificado. Ese día, estos tres que estaban en el monte de la transfiguración vieron la gloria de Dios en Jesús y al mismo tiempo escucharon a Moisés y Elías confirmando lo que Jesús ya venía diciéndoles. Jesús ya venía advirtiendo a sus discípulos: yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a morir, tengo que resucitar, pero ellos no terminaban de entender eso. Y ahora en este cuadro, en esta escena, se vuelve a repetir lo mismo. Moisés y Elías diciéndole a Jesús: tienes que ir a Jerusalén a morir. La gloria y la cruz en un mismo cuadro, uno al lado del otro. Los discípulos tenían que entender que ese siempre fue el plan desde la eternidad, que la ley y los profetas anunciaron, que Cristo diera su vida en la cruz para luego entrar en la gloria. Cristo tenía que recibir sobre sí la justa ira de Dios para poder pagar nuestra deuda. Mis hermanos, nunca olviden esto. La deuda que fue pagada por ti fue demasiado alto, demasiada alta. A continuación vemos a quién no, sino a Pedro interviniendo, versículos 5 al 7 de Marcos 9. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti y otra para Moisés y Elías. Y Marcos aclara: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. No tenía sentido, una vez más, lo que Pedro estaba diciendo. Estaba hablando de puro asombro, estaba espantado. Cuando vieron todo lo que acababa de suceder, Pedro comenzó a hablar cualquier cosa, comenzó a hablar estupideces, ¿verdad? Y él volvió a indicar a Jesús que sería mejor quedarse a vivir con Elías y Moisés en unas chozas. ¿Se acuerdan? Pedro ya le había dicho: Jesús, tal cosa no te ocurra. No vuelvas a decir que vas a morir. Ten piedad de ti. Y ahora Pedro vuelve a insistir: Señor, te vamos a hacer unas chocitas aquí. Quédate acá. Quédense acá a vivir. Increíble, ¿no? No acababan de entender que no puede haber gloria sin la cruz. Y así somos nosotros también. Si nosotros pudiéramos sacar de nuestro diccionario la palabra sufrimiento, lo haríamos. Pedro tenía el mismo problema que todos nosotros. Queremos los beneficios del Evangelio, pero no queremos la cruz. Queremos evadir la cruz. Hermanos, ¿cuál es el mayor beneficio que nos ofrece el Evangelio? Primero, es perdón de todos los pecados.
Pero eso todavía queda muy corto. El mayor beneficio que el Evangelio nos da es Cristo mismo a través de tener comunión con el Espíritu Santo y tener comunión con el Padre. Ese es el mayor beneficio que nos da el Evangelio. Pedro quería congelar ese momento de gloria que acababan de vivir. Ellos acababan de sentir lo que es estar en el cielo mismo. Lo que él no entendía y que nosotros tenemos que entender es que la verdadera gloria no depende de una hermosa circunstancia sin problemas, sino que normalmente el camino de la gloria está lleno de dificultades. A mí me encanta el relato de José, de la vida de José en el Antiguo Testamento. De ser el preferido de su papá, pasó a ser tirado en un pozo por sus hermanos. Lo sacan del pozo y lo venden como esclavo. Después de ser esclavo, encarcelado injustamente. Y de la cárcel a ser el segundo de Faraón. Pero lo que nunca cambió en la vida de José es que Dios estaba con él. Esa es la verdadera gloria, mis hermanos. Nos puede pasar muchísimas cosas, muchísimas circunstancias difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia y esa es nuestra verdadera gloria, mis hermanos. La circunstancia de José cambió, pero no sé cuántas veces. Y fue muy cruel lo que le pasó. Pero el texto aclara, Dios estaba con él. Inmediatamente después del desvarío de Pedro en el versículo 7, dice, y vean lo que se añade en ese momento. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Quiero que imaginen toda la escena. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos ya no tenían que oírle a Moisés, la ley, y ya no tenían que oírle a Elías, el profeta. Ahora, la orden que viene del cielo es mírenle a Jesús. Ya no a Moisés, ya no la ley de Moisés, ya no los profetas. Porque Moisés y los profetas hablaron de mí, de este Hijo. ¿Quién estaba hablando desde el cielo? Dios Padre estaba certificando a Jesús que Él era el Cordero de Dios. En esta escena, Dios acaba de certificar como único medio de salvación a Jesús y no a Moisés. Porque esa era la pelea de Jesús con los judíos. Los judíos decían, no, nosotros tenemos a Moisés. Nosotros le hacemos caso a Moisés. Y Jesús les decía, si ustedes hicieran caso a Moisés, también me harían caso a mí. En el verso 8 dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie sino solo a Jesús. ¿Ven lo que está pasando acá? Y luego cuando miraron, ¿se acuerdan el destello? ¿Se acuerdan la luz que rodeaba a Jesús? Ellos hicieron esto, ¿no? Y ellos escucharon la voz. Y dice, y luego cuando miraron, cuando terminó la escena, no vieron más a nadie sino solo a Jesús. Ya solo importaba a Jesús. Pues la ley y los profetas siempre apuntaron a Él. Ya no más Moisés, ya no más Elías. Ahora dice la voz desde el cielo, a Él oíd.
Pero increíblemente los discípulos todavía no entendían bien. Porque después que en el versículo 9 Jesús le prohíbe hablar de este evento, sino hasta después de su muerte, de su resurrección, dice el verso 10, y guardaban la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Pero, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué tiene que resucitar de los muertos? Pero si Él es el Mesías, Él es Dios, ¿por qué está hablando de eso? Miren cómo ellos se resisten a este acto. Ellos se resisten al sacrificio. Igual que nosotros, mis hermanos. Ellos discutían entre sí diciendo, pero Dios no puede morir. El Mesías no puede morir. ¿Cómo puede ser que Él sea el Cristo y tenga que morir? Eso era lo que no terminaban de entender. Sigan leyendo en el versículo 11, dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta pregunta es sutil. En palabras sencillas, le están preguntando a Jesús, ¿por qué tú sigues insistiendo que vas a morir si acabas de decir que tú eres el Cristo? Y Elías ya vino. ¿No se supone que tenemos que ir a Jerusalén a inaugurar el reino? En el verso 12, respondiendo, Jesús les dijo, es cierto que Elías viene primero para dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Versículo 13. Les digo que Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo. ¿Se acuerdan cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado. Y Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, tal como lo predijeron las Escrituras, dice. En resumen, mis hermanos, yo sé que es un poco difícil de entender, pero que el Señor nos ayude. Lo que Jesús está diciendo es que los escribas tienen razón al decir que Elías viene primero, pero ellos están pasando por alto un montón de textos que hablaba de que el Mesías tiene que padecer y sufrir, como Génesis 3:15, el Salmo 22 que habla de la crucifixión, Isaías 53 que habla del sufrimiento del Mesías. Y como no lo entendieron, lo rechazaron y mataron al precursor que era Juan el Bautista y también a Jesús. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. En el sentido que Juan, al igual que Elías, era conocido por su postura innegociable a favor de la palabra de Dios y en contra del pecado de su época. Juan no fue una reencarnación de Elías, por si acaso. Era similar al espíritu de Elías que tenía, por eso le decían que era el Elías. De esta forma, Israel terminó rechazando y matando tanto al mensajero que era Juan el Bautista y matando al Mesías, que era Jesús. Pues ellos no podían aceptar un Mesías débil, un Mesías mortal. Pero nunca escucharon la segunda parte, que tenía que resucitar de nuevo. Ellos siempre escuchaban la primera parte, que tenía que morir, que tenía que morir, que tenía que morir, pero nunca hicieron caso a la segunda parte, que Él tenía que resucitar. Y como conclusión, mis hermanos, fue la muerte en debilidad de Jesucristo lo que permitió que tú y yo podamos tener vida eterna hoy.
Si Él no hubiera muerto, mis hermanos, si Él no hubiera elegido la obediencia a pesar del sacrificio, a pesar del sufrimiento, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. Él murió sometiéndose a los tratos más despreciables para que los verdaderos despreciables que somos tú y yo podamos ser tratados como inocentes. En el día del juicio, mis hermanos, por el sacrificio de Jesús, tú y yo vamos a ser tratados como inocentes. Siendo nosotros los verdaderos culpables, siendo nosotros los verdaderos pecadores. Pero como la gracia pone a nuestro saldo la justicia de Cristo, nosotros vamos a ser tratados como inocentes. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa los pecados que hayas cometido, todo eso habrá sido pagado. Y sin ninguna vergüenza vamos a poder mirarle al Salvador, a Dios en la cara. Pero si eso no ocurre, mis hermanos, si el ser humano no le tiene a Jesús como su justicia, no tiene ninguna oportunidad de salvación. Él murió en debilidad y resucitó con poder y volverá por segunda vez. Ya no como un siervo sufriente, sino como un rey victorioso que viene a buscar a los suyos y ejecutar venganza, mis hermanos, contra todos sus enemigos. La segunda venida de Jesús no va a ser de fiesta para el mundo. Solamente va a ser de fiesta para los suyos, para los cristianos. Entiéndase, enemigos, por todos aquellos que no la tienen o no le tienen a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que a pesar de profesar muchas veces ser cristianos no se someten a su señorío. Y la pregunta, mis hermanos, en esta mañana, ¿de qué lado vamos a estar nosotros cuando Cristo regrese? ¿De qué lado estamos hoy? O cuando la muerte nos sorprenda, ¿de qué lado vamos a estar? Recuerda, primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que Cristo trazó para sí mismo y para todos aquellos que lo siguen. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los requisitos del discipulado, mis hermanos. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres seguir a Cristo? Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mis hermanos, esta es la verdad del Evangelio verdadero. Que el sufrimiento, que la cruz está entretejido en el camino de seguir a Cristo. Y que es imposible evitarlo, imposible no pasar por allí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga entender que a pesar de lo difícil que puede ser seguir sus pasos, de lo costoso que puede ser seguir los pasos de Cristo, no hacerlo cuesta mucho más.
Que el Señor nos ayude a entender eso. Sigamos a Cristo, porque Él prometió estar con nosotros. No importa la circunstancia, hasta que lleguemos a la gloria. Pero el camino va a ser duro, mis hermanos. Pero Él va a estar ahí. Él prometió estar con nosotros hasta que lleguemos. Vamos a orar. Bendito Dios, no queremos olvidarnos. No queremos olvidarnos, Señor, del Evangelio. No queremos olvidarnos de lo que te costó nuestra salvación. Porque si lo olvidamos, Señor, tendemos a vivir una vida mediocre. Una vida sin sentido. Como decía Lutero, necesitamos aprender el Evangelio todos los días, porque todos los días tendemos a olvidarlo. En este domingo, Señor, donde tú nos has permitido reunirnos, haz que podamos meditar en eso el resto de este día. Te damos gracias y te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.